perjudicarnos esta ley. La exposición que nosotros haremos al respecto refiere a la investigación y fiscalización de la vulneración de derechos fundamentales, a fin de darlo a conocer a quienes no lo conocen, tomando un poco las palabras de don Boris, que señala que hay dirigentes nuevos en el fondo que no conocen, quizás no tienen conocimiento de este procedimiento, darles a conocer esta ley, y para los que la conocen o tienen dudas respecto a sus conceptos o etapas, aclararles esas dudas. Esta materia es de especial preocupación para nosotros como servicio, y es por lo mismo que nosotros hemos capacitado a parte de nuestros fiscalizadores de la región y por supuesto a nivel nacional, junto con nuestros abogados en estas materias, pensando que la visión que tiene tanto el fiscalizador como el abogado van a permitir... ¿Se escuchó algo? ¿Antes? Sí. ¿Ahora sí? No veo que... Ya, bueno. Bueno, la idea, justamente, pues, la visión que tenemos, el fiscalizador finalmente, que es a quien hemos capacitado junto con el abogado, la visión de ambos van a permitir, en el fondo, poder hacer una investigación más acuciosa, una fiscalización más precisa, y de esta manera poder defender de mejor manera los derechos de los trabajadores, tanto en sede administrativa como en sede judicial. Nosotros como servicio no solamente vemos trámites administrativos en el seno de nuestro servicio, nosotros además defendemos tanto nuestras multas cuando son reconsideradas por los empleadores, así como también nosotros proactivamente denunciamos en caso de vulneración de derechos fundamentales, en este caso derechos fundamentales, ya sean derechos fundamentales que no son prácticas antisindicales, así como también las prácticas antisindicales cuando nosotros las constatamos, nosotros vamos a denunciar a tribunales. Y en ese sentido nosotros tenemos una actuación posterior a lo que es el trámite administrativo. En ese sentido, nosotros el año pasado, el año 2012, hicimos más de 342 actuaciones en materia de derechos fundamentales. Un 11% más de lo que se hizo el año 2012, con un promedio de días de investigación, de 22 días de investigación. Y la mayor cantidad de denuncias, y principalmente los dos factores que fueron los denunciados, fueron la vulneración del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica del trabajador, y el respeto y la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. Esas fueron las dos materias más denunciadas y que lamentablemente sí encontramos mayor cantidad de indicios. En cuanto a la defensa judicial que nosotros hemos hecho de nuestras denuncias, ha tenido una constatación, los tribunales han confirmado nuestra actuación en más del 60%, así que evidentemente eso nos pone muy contentos, porque quiere decir que también nuestras investigaciones logran el objetivo, pero evidentemente nos pone descontentos de la medida en que no hay una relación laboral sana y colaborativa dentro de la empresa. Ahora, dicho esto, para que nuestro procedimiento sea aún más efectivo y aún más oportuno y podamos evitar, por ejemplo, que situaciones como la que sucedió a María en el Unimark, es imperativo que los trabajadores denuncien esta situación. Nosotros estamos súper conscientes de que denunciar una materia de esta naturaleza en el fondo es muy complicado. Son usualmente materias que atentan contra la intimidad, contra la honra, en el caso del acoso sexual, el acoso laboral, son materias delicadas. Es difícil llegar y hablarlos abiertamente y denunciarlos por lo mismo. Y ahí quizás hacen un llamado también a la labor, y esa es la labor quizás que ustedes tienen de apoyar cuando los trabajadores tienen este inconveniente o no se sienten con la protección suficiente para poder hacer la denuncia. Lamentablemente nosotros podemos actuar en la medida que nosotros nos tomemos conocimiento, por supuesto, aunque sea por los diarios, en el fondo nosotros vamos a actuar por la medida que nosotros vamos a tomar conocimiento de la situación. Y ahí hacemos un llamado a ustedes en este sentido. A este respecto, recalcar que nosotros cada vez que hay una denuncia por vulneración de derechos fundamentales o bien cualquier infracción a la normativa laboral vigente, nosotros como servicio hemos recurrido, hemos constatado la infracción en terreno, hemos constatado el hecho, en terreno, lo que significó generar más de 7.000 fiscalizaciones el año pasado y cursar multas por más de 3.900 millones de pesos. Lo cual evidentemente no nos puede llenar de alegría, porque quiere decir que hay una infracción permanente, hay un nivel de infraccionalidad que debemos solucionar, y evidentemente el apoyo de ustedes es vital en nuestra labor fiscalizadora del interior de las empresas. Habiendo dicho esto, y esperando por supuesto la colaboración permanente de ustedes en nuestra labor y en la promoción del diálogo social, les deseo una muy buena jornada. Ojalá podamos aclarar las dudas que ustedes tienen, y ojalá ustedes puedan conocer mejor este procedimiento y promover una mejor relación al interior de las empresas en la medida que nosotros, que ustedes puedan, y por supuesto cuenten con nosotros en la medida que ustedes lo necesiten. Así que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias a doña Camila Jordán. Para cerrar este paso de apertura,
Se va a dirigir a ustedes el presidente provincial de la Central Unitaria de Trabajadores de Yanquihue, en representación de su directorio hoy día presente y dispersa en la sala, porque realmente los asientos se hicieron escasos de ellos. Don José Pacheco Sánchez. Solo una breve palabra, un saludo a todos los presentes, muy afectuoso de parte de la Central Unitaria de Trabajadores y del Consejo Provincial. Es un gusto tenerlo en esta jornada, saludar a todos los dirigentes de sindicatos bases, de organizaciones, de asociaciones, ¿ya? También al presidente regional de la NEP, don Marcos Augusto, que nos acompaña, y al Consejo Provincial que está en este momento en la sala, que emprendimos este viaje. Bueno, lo hicimos en Angelmó, afortunadamente no estaba clausurado todavía, el 29 de agosto del año 2012. ¿Qué diría Pacheco Altamirano si estuviera mirando a la Secretaría de Salud? Se hubiera quedado sin pintura. En realidad, unas breves palabras de saludo, ¿cierto?, a la Secretaría de Salud, a la directora de Trabajo, también a los dueños de casa, ¿ya?, a la gente zonal, a la señora Patricia Fredes, a don Arturo Aguilera, que estuvo con nosotros también, el gerente zonal. Saludar también a los expositores, ¿ya?, don Jaime Torreo, a Jocelyn Julet Calisto, a don Claudio Fernández, que venía de una audiencia de Osorno y que venía corriendo para acá, para el edificio. En realidad la vida está llena de sorpresas. Nosotros nos conocemos con la Secretaría de Salud en una funa en el Compín, por el rechazo de la licencia médica, ¿ya? Nuestra relación es más antigua con la directora del trabajo, bueno, con la ASE también, estuvimos en Angelmó en el verano. Nosotros el 21 de diciembre igual estuvimos acá en una jornada sobre accidentes laborales, conmovidos después de los accidentes fatales que hubieron en el año 2012, que fueron más de 13, conmovidos también al estrechar la mano o saludar a un trabajador de 27 años en la tienda de Portamón que había perdido 4 dedos de su mano diestra. Ver la impotencia de su hijo de 7 años, ¿cierto?, que estaba al costado de la cama, y lo había hecho engrasando una máquina con una bolsa negra, ¿ya? Conmovido también por un chofer de una máquina, ¿cierto?, que había sido aplastado por una torre en el camino en la carretera que va a Palma, ¿ya? Hoy día nos encontramos también conmocionados por la carta que nos escribió don José Girabulki, ¿ya?, por su hija que perdió la vida agobiada por el acoso laboral que vivía en el lugar donde trabajaba. Si ella hubiera sabido más de esta ley, quizás estaría con nosotros, porque ella igual estuvo en la inspección del trabajo en febrero, ya no haciendo denuncias, sino que haciendo consultas. Quizás si estuviera la familia aquí con nosotros, le tendríamos que pedir perdón, ¿cierto?, a ellos por no haber hecho lo suficiente, ¿ya?, porque la organización, los dirigentes, las mismas instituciones no hicimos lo suficiente para poder difundir con mayor profundidad esta ley. Por eso hoy día están convocados 3 actores fundamentales, que es la salud, los efectos que produce el acoso laboral en las personas, en la vida de las personas, también el procedimiento que aplica la Dirección del Trabajo en estos casos, y también la experiencia que hay. Ya tenemos, acaba de llegar el abogado de la Defensoría Laboral, don Claudio Fernández. Pase por acá adelante. También conocer cuáles han sido las jurisprudencias de los juicios que se han llevado por estos casos, ¿ya? Quizá en estas breves palabras, que ojalá esta jornada sea muy provechosa. También decirle que en agosto estamos preparando una actividad muy similar con la pastoral social de la iglesia acá en Puerto Montt, que queremos hablar un poco de la desigualdad y de la vida de la familia de nuestros trabajadores. Leer unas palabras que
que siempre tenemos que leer los dirigentes sindicales, aunque de repente uno las trata de suavizar, no se pueden suavizar más. Frente a un modelo que mide su éxito en base a las cifras macroeconómicas, no por el bienestar de las personas, menos por el ejercicio de sus derechos, el empleador que tiene la facultad de dar y quitar el trabajo genera una enorme desigualdad en la relación laboral, no solo por los bajos salarios. Muchas veces los trabajadores y trabajadoras se ven expuestos a malos tratos y todo tipo de injusticia, de negación de derechos, todo lo que finalmente repercute en sus hogares y en sus propias familias. Son las organizaciones y sus dirigentes que deben sacar la voz y parar la mano de aquellos que dicen promover la calidad de vida, pero que en la práctica solo les interesa generar las garantías en la producción. Muchos son los temas que quizás pudieran estar olvidados estos días: una sala cuna universal para todos los hijos de las trabajadoras y trabajadores, fin al multiluz que precariza el trabajo, un nuevo sistema de pensiones dignas para nuestros pensionados, un nuevo trato laboral. Sin duda son razones más que suficientes para que los trabajadores nos sumemos al paro del 11 de julio de este año. Gracias, compañeros. Muchas gracias, don José Pacheco Sánchez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de la provincia de Yanquihue. Vamos a tierra derecha, vamos al desarrollo de los distintos temas. Ustedes tienen un programa ahí. Comenzaremos con la primera exposición sobre la fenomenología e impacto psicosocial de los trabajadores, que está en su expositor de día presente, don Jaime Toledo. Posteriormente viene el procedimiento de investigación y fiscalización con los profesionales de la Dirección del Trabajo, y en este caso, como señalaba doña Camila Jordán, va a ser la abogada Natalia Coronado Meneses, debido a un accidente que sufrió Jocelyn Guerrero. Y en la última exposición del día, en esta secuencia lógica de desarrollo que hemos preparado, don Claudio Fernández, que recién el presidente le dio el programa Gobierno de Camino. La dinámica de trabajo va a consistir en exposiciones del orden de 30 minutos aprox y 15 minutos de preguntas, y va a ser en forma continua. No vamos a hacer un quiebre o un break para tomar café, porque se nos dilata habitualmente, y para que aprovechemos el tiempo al máximo. Por eso lo invito también a ponerse cómodo en la sala. Es una sala muy confortable, se puede regular la temperatura, tal vez desabrigarse un poquito, aprovechando la comodidad. Y ustedes vieron al ingreso, están las tazas a un lado, o sea, hay café, gentileza de la Asociación Chilena de Seguridad. Hay café afuera de la sala. En los momentos de tal vez de cambio de expositor, si alguien desea salir, o en el momento que lo desee, simplemente tratando de que no se note mucho, poder hacer uso del servicio ahí de cafetería o de baños que está en la parte externa de la sala. Esta va a ser la dinámica de trabajo. Así que muchas gracias a quienes han hablado anteriormente, especialmente a las autoridades que hoy día nos acompañan, y nuestra anfitriona ya casi permanente, doña Patricia Confrén, por parte de la Asociación Chilena de Seguridad. Como ustedes ya conocen el temario, han estado muy motivados, me dediqué a buscar la historia de la ley. Son 187 páginas que voy a comenzar a leer en este momento. Como profe de historia no le gusta esta cosa. Pero simplemente quise buscar la historia de la ley para dar lectura a un par de elementos que están ahí contenidos. Esto es la ley 20.607. A mí me parecía extraño, pero a no ser que sea un error, que son típicos en este último tiempo, en algunos documentos, dice que esta es un primer trámite constitucional que inició en la Cámara de Diputados a través de una moción parlamentaria de los señores diputados don Fidel Espinosa Sandoval,
Enrique Jaramillo Becker y las señoras diputadas Adriana Muñoz de Algora, Jimena Vidal Lázaro. Fecha 4 de marzo del 2003. Cuenta en sesión 50, legislatura 348. Me llamó la atención el inicio de este trámite para que ustedes vean que una modificación a una ley, en este caso, demorar en lograr un consenso. Y el texto, que ustedes lo pueden sacar de la biblioteca del Congreso, no tiene más allá de 2 hojas, ¿cierto? Que es la modificación, bueno, hay que agregar el código y todo lo demás, pero esto es lo que ustedes encuentran como información. Y dice en el artículo primero, entre comillas, asimismo es contrario, se refiere al acoso laboral, contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Ahí, en apretado resumen, lo que establece este articulado. No sé si el afiche representa de alguna manera una condición, ¿cierto?, de acoso. Esto es creación de un grupo de jóvenes que también nos acompaña hoy día, parte de la producción que tiene hoy día las organizaciones sindicales de la provincia, que se llaman Unidad y Fuerza Trabajadores. Así que muchas gracias también a esta organización de jóvenes, diríamos que son sub-30, porque muchos ya estamos sobre 30. Bien. Hechas estas aclaraciones, vamos a pasar a la primera exposición. Moving, su fenomenología e impacto psicosocial en los trabajadores. Expone don Jaime Toledo Carnot, psicólogo, magíster en recursos humanos y encargado de relaciones laborales del Servicio de Salud de Reloncaví. Don Jaime. Un aplauso para don Jaime. La temperatura. Uy, perdón. Bueno, buenas tardes. Para empezar, quiero, como soy psicólogo y soy más ligado a las emociones, yo creo, estaba pensando en cómo partir esta presentación y entendí que una buena forma de empezar era contándoles un caso. Un caso que habla de una persona que puede ser cualquiera de nosotros, que puede ser algún familiar, que puede ser un amigo, un vecino, etc. Y en este caso, yo les quiero leer una historia de una joven que se llama Lucía, de 24 años, que ella es educadora de párvulos. Y en su relato dice más o menos así. Lucía terminó sus estudios y, siguiendo su vocación por la enseñanza y los niños, buscó un trabajo que le permitiera desarrollar sus aspiraciones y sus deseos. Sus primeros meses de trabajo en la guardería fueron buenos, con gran dedicación y un trabajo gratificante para ella. Y ella explica que después de unos meses tuvimos que recibir y cuidar a más niños de los que estaban contemplados en esta guardería.
sin disponer de más personas para atenderlos. La escasez de personal hizo que los niños comenzaran a ser desatendidos. Se les dejaba a veces sin comer o sin cambiar los pañales durante horas, hasta 5 minutos antes de que lo recogieran las papás para evitarnos algún reclamo. Presencié cómo cuidadoras, sin ninguna calificación suficiente, se dedicaban a maltratar a niños de tipo físico y verbal. Incluso a veces le pegaban hasta a bebés cuando lloraban demasiado y yo se los recriminaba. Al denunciar el problema a la directora de la guardería, que daba el caso que era también una persona sin calificación técnica, me contestó que no era posible trabajar de otra manera y que los niños muchas veces se les hacía un favor con este tipo de trato, pues estaban suficientemente mimados por sus padres. Al mes siguiente, sin explicación alguna, se me redujo el sueldo, quitándome una ayuda para la comida que nos daban fuera de mi sueldo normal, sin darme ninguna explicación. Mis compañeras ya ni me hablaban ni querían comer conmigo. Lucía comenzó a notar entonces los efectos de esta situación. Me daban sofocos y palpitaciones y no podía respirar. Empecé a adelgazar, no por un tema de dieta, sino que no me entraba nada de comida por la ansiedad que sentía cada vez que iba a trabajar. Al cabo de 2 semanas se empezó a rumorear malintencionadamente entre mis compañeras que me había quedado embarazada y que por eso andaba con náuseas y otros síntomas. Mi jefa me amenazó con que si me quedaba embarazada me despediría. Mis compañeras me gritaban por cualquier cosa, acusándome a mí de todo lo que salía mal. Si se perdía algo, yo tenía la culpa. Si se estropeaba algo, era porque yo lo había utilizado. Si una madre se quejaba de algo, yo le había hablado mal del resto de mis compañeros. Era un verdadero infierno día a día. Y Lucía empezó a sufrir lo que muchos conocemos como percepción, paranoia o hipervigilancia. Ella expresa que no podía quedarse sola en ningún sitio. Salir a la calle para ella empezó a ser una proeza casi imposible de realizar. Sentía que todos y todo se ponía en mi contra. Empecé a pensar que estaba enferma y que me iba a morir de un cáncer. Las otras cuidadoras, mis compañeras, empezaron a acusarme de derrochar mucho material, cremas, pañales, etc., alegando que eso era perjudicial para la empresa. Una compañera me dijo confidencialmente que se me había acusado incluso de la desaparición de una serie de materiales que alguien había robado. Comencé a padecer de un enorme estrés. Por la noche me despertaba sobresaltada, soñando que estaba en la guardería y me estaban pegando o gritando. Al despertar no podía dormirme de nuevo y repasaba una y otra vez las escenas del día que había sufrido anteriormente. Por la mañana se me echaba encima el día, cansada, más cansada que al acostarme, estaba agotada de tanto cansancio. Al cumplir el periodo de mi contrato temporal, no se me renovó, aduciendo que yo era muy cara y que había otras personas que trabajaban por menos dinero que yo. Lucía estuvo durante 1 año y medio sin siquiera presentarse a buscar otro trabajo. Después, cuando por fin lo intentó, su jefa previa, dio pésimas referencias de ella. Por lo tanto, la otra empresa no estuvo dispuesta a contratar. Este es un ejemplo de muchos que lamentablemente en la vida laboral nos vemos enfrentados. Y no está lejos de la realidad de todos nosotros. El sentido de esta presentación es de alguna manera introducirnos en el tema. Primero quiero hacer una breve explicación de lo que es el fenómeno del acoso, explicarlo en muy breves palabras, que afortunadamente lo que aparecía ahí descrito en el código es
es una síntesis bastante concreta de qué se habla cuando se habla de acoso laboral. Pero hay otras características que sin duda acabo de reconocer a un funcionario del servicio que me gustaría que las fuésemos repasando paso a paso y cuáles son las consecuencias que esto trae en cada uno de nosotros. Bueno, el acoso laboral, o moving, como muchas veces nosotros nos gusta usar anglicismos, en su traducción significa acosar, hostigar o acorralar en grupo. Y como muy bien decía, como está expresado en la ley, es la acción de un hostigador o de varios frente a un trabajador que se transforma en un trabajador víctima en su propio lugar de trabajo. Y esto busca el menoscabo, que en este caso se expresa por efectos adversos en aquellas personas quienes sufren este mal. Estas personas reciben violencia principalmente psicológica, porque no deja huellas evidentes, pero en algunos casos incluso llega al punto de la violencia física, injustificada a través de todo tipo de actos negativos y estilos. Se da en forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado y a lo largo de meses, incluso años. La verdad que el concepto de que dure años simplemente está muchas veces relacionado con la imposibilidad de la víctima de reaccionar a tiempo, o simplemente es una persona que se ve condenada a soportar estas vejaciones por necesidades que están por sobre su propia integridad. Si consideramos que este trabajador violentado está dentro de un contexto laboral, lo que podríamos concebir como agentes o factores provocadores de acoso, tenemos los compañeros. Como escuchábamos en el relato, aún los compañeros le hacían la vida imposible, inventándole cosas, rumoreándolo, incluso increpándola por cosas que ella no tenía ninguna responsabilidad. Tenemos también, y que es probablemente una de los aspectos más visibles, son las jefaturas. Las jefaturas también son responsables y probablemente, no sé si en algún momento me pueden corregir, pero tengo la impresión que el mayor número de denuncias está focalizado hacia las jefaturas. Y por último, y probablemente menos factible de identificar, es aquella la que se genera a través de los subalternos o subordinados, ¿ya? Que de alguna manera pueden generar una coalición o una alianza entre los compañeros para dificultar o entorpecer la labor o la misma condición laboral de su jefe. Estas tres opciones es lo que nosotros podríamos identificar como agentes provocadores de acoso. ¿Y cuál es el propósito? ¿Por qué este fenómeno? ¿Dónde está el sentido? Querámoslo o no, nosotros tenemos un determinismo psíquico, por lo tanto todo lo que hacemos siempre está enfocado hacia un objetivo. Perverso en algunos casos, pero todos hacemos las cosas por alguna razón. Y en este caso, lo que provocamos siempre es generar el abandono de este trabajador que, por ser distinto, por pensar de otra manera, no lo queremos como parte de nuestro grupo, y por lo tanto queremos que esta persona salga de nuestra organización y en algunos casos, digamos, afectarlo incluso posterior al resto de su vida. Ahora, el moving como fenómeno no es algo que suceda de un día para otro, ni es algo que uno podría decir que hoy día lo siento, hoy día te provoco este daño y al día siguiente se me pasa. Tiene etapas, tiene fases las cuales vamos a describir brevemente. Primero, entrar a la fase de la falsa seducción. Esta etapa, que normalmente tiende a ser muy solapada, es cuando aquella persona que quiere victimizar a un otro se
se presenta como un falso amigo. Este falso amigo lo que busca es identificar cuáles son las debilidades que tiene esta persona. Busca conocer respecto a su vida, ¿ya? Cuáles son los aspectos que eventualmente en algún momento le pueden servir para afectar. Extrae información. Y por sobre todo, mide si esta persona va a tener capacidad para poder defenderse. O sea, no se da con cualquiera, se da con quien esté dispuesto o a quien esté susceptible a ser víctima. Luego entramos a una fase de manipulación o maltrato. Estos son los primeros indicios que normalmente uno tiende a confundir con que es jugueteo o porque hizo algo equivocado y que bueno, ya se enojó, se le va a pasar. Pero acá hay ataques de prueba, pequeñas cosas, también para plantear cómo está la capacidad de reacción de esta persona. Se empiezan a generar estos comentarios que muchas veces son sin ningún peso y sin mayor daño, pero también está iniciando este maltrato. Y el agresor empieza a buscar aliados. Una tercera etapa, aquí en esta etapa ya claramente es más evidente. Probablemente es en esta etapa donde si uno tiene capacidad de reacción, es aquí cuando uno es capaz de identificar que está siendo víctima de un maltrato. Aquí ya definitivamente no es tan solo una persona que busca el menoscabo del otro. Aquí hay un grupo, que puede ser el grupo de jefatura, aliados con los pares de esta persona, etc. Aquí el ataque es frontal y claramente más explícito. Y hay predominio de agresión verbal. Aquí simple y llanamente el agresor o los agresores ya pierden el pudor y empiezan los insultos, las amenazas y otro tipo de insinuaciones. Y por último, que esta etapa es ya un poco más cruda y que no necesariamente se presenta en todos los casos, es cuando pasamos ya a la etapa de la violencia física. Como puse acá, son claramente para las víctimas que son más resistentes. Muy probablemente en una etapa previa, muchos de nosotros hubiese decidido salir, independiente que ese ha sido el lugar donde me gustaba trabajar, como le pasaba a la guardadora. Y la violencia es de una forma crítica y aquí también es más explícito la destrucción a través de todo tipo de medios. Este es un breve resumen de qué es lo que es el fenómeno. Ahora, el moving se da en distintos aspectos. Muchas veces nosotros pensamos que es simplemente el que hable mal de mí, el que me dé más trabajo o que me quite el trabajo. Vamos a ver aquí una breve descripción de cuáles son algunos aspectos que uno debiese tener en consideración y que sirve que ustedes lo manejen para que le cuenten a sus bases respecto a cuáles son las cosas que son señales de alerta. Todos somos adultos y tenemos que dar a trabajar, la verdad que nos anden gritando no es algo normal, no corresponde. Sobre todo porque solo tal vez se puede presentar en una discusión entre dos personas, pero cuando se está en presencia de otro con el fin de humillar, se pierde el propósito de lo que yo quiero comunicar. Más bien me interesa dañar y no comunicar. Asignar proyectos imposibles de cumplir. Eso es un maltrato para las personas. El hecho de que les asignen funciones y que saben que va a ser un fracaso, lo que por consiguiente les va a considerar una amonestación o una recriminación por ser incapaz de cumplir por los objetivos que se le dio. Sobrecargar selectivamente. El hecho de que te dé una fuerte carga de trabajo también a sabiendas que no vas a ser capaz de cumplirlo y por lo tanto puedes perder bonos, puedes perder tu trabajo. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, se te asignó trabajo y no fuiste capaz de lograrlo. Tal vez en ningún momento se conmensura si esta persona realmente tenía la capacidad humana de hacer tanto trabajo que se le asignó. Pero no siempre somos capaces de identificar. El recibir amenazas. Nosotros pasamos gran parte del día en nuestro trabajo
Por lo tanto, yo entiendo que la mayoría de las personas que trabajan en donde lo hacen, disfrutan lo que hacen. Y estar sistemáticamente recibiendo amenazas respecto a tu condición, a tu condición contractual, respecto a tu continuidad, respecto a tus capacidades, respecto a lo vulnerable que puedes llegar a ser, te va a estar comiendo tus bases y tu solidez como persona y como trabajador. Pero no tan solo el bullying se expresa sobrecargando a la gente. También significa cuando una persona es desvalorizada como trabajador, que es cuando a una persona se le quitan las responsabilidades, se les deja por semanas sentados sin ninguna atribución, sin ninguna función. Eso es un menoscabo evidente para las personas y eso claramente genera daño. A mí se me paga por trabajar, por cumplir, y el hecho de que me tengan ahí sentado como un estorbo, eso es un maltrato silencioso, pero maltrato físico. El trato diferente o discriminatorio, que yo abiertamente evite asignarte responsabilidades, es discriminante. El que considere que tú eres incapaz de hacer algo y tu compañera al lado sí es capaz de hacerlo, eso es discriminación. Es discriminación en la medida que no haya una base, porque evidentemente no todos somos iguales y todos tenemos distintas competencias, pero a igual competencia con un compañero yo esperaría tener la misma oportunidad para optar a un trabajo y no ser discriminado solo porque no soy del agrado de una jefatura o de un equipo de trabajo. Ignorar o excluir, no serlos parte. Y hay algo tan coloquial como muchas veces no ser invitado a actividades extralaborales. Oh, se me olvidó invitarte, invité a todo el mundo a mi cumpleaños, excepto a ti. También es una manera muy soterrada y de bajo perfil de dañarte, pero evidentemente no. Inducir al error a la víctima, esconder la información, entregarle datos equivocados, generar que a la persona la apunten todo, reconociéndola como una persona incapaz de hacer un buen trabajo, también es considerado como una fuente de maltrato. Y esto es probablemente una de las cosas que más nos gusta o que más se debe hacer en las empresas. El hecho de desplegar rumores que en una gran mayoría están basados en especulaciones que no tienen base en la realidad, pero que sin duda basta tan solo que una del grupo de personas lo crean para que ya la imagen esté contaminada, esté dañada. La próxima vez que me miren ya no me va a mirar de la misma forma. Por lo tanto, la difamación, aun cuando sea una cosa menor, todo va a estar comiendo nuestra imagen como persona y como trabajador. Infravalorar los aportes y atribuírselos a otros. Y eso es algo que también es algo que regularmente sucede. Que otros asignan los triunfos y como yo no tengo capacidad, digamos, de expresar que no fue así, que fui yo quien lo ideó, que fui yo quien lo generó, me quedo callado. Y por lo tanto los triunfos se los lleva a otro, el reconocimiento se lo lleva a otro y yo me quedo con el pesar que me saqué la mugre y que nadie lo vio y que no le significó nada a nadie. Eso también es violencia. Y le robé la foto a la presentación, a la fila. Limitar el ascenso. Todos nosotros tenemos la posibilidad de crecer, de optar a más. Y hay organizaciones que sistemáticamente tienden a tener unas jerarquías que son muy difíciles de superar. Funcionan, podríamos decir así, como castas. Es muy difícil pasar de una casta a la otra. Siendo que tenemos las capacidades, que somos potenciales y que nos hemos esforzado para dar un paso más, se nos limita. Porque no soy del gusto, porque tengo características que no son
de agrado de la jefatura, de mis pares, etc. Y bueno, también la crítica hacia el trabajo y las propuestas sobre controlar el trabajo, el hecho de estar haciendo reportes día a día de algo que es absolutamente mecánico y que no agrega valor, es simplemente hostigar. ¿Por qué? ¿Dónde está la confianza hacia la responsabilidad delegada? No es necesario controlar. Pero eso también se sucede con frecuencia y que no se concibe como parte de acoso. Incluso creo que en alguna parte he escuchado que dicen es parte del modelo de gestión de calidad. Y calidad no es perder el tiempo controlando. Y ahora con el tema de nuestras redes sociales también, el hecho de estar jugueteando en el Facebook, tratando de conseguir las claves de acceso, revisar los correos, con quién habla, eso también es parte se podría concebir como acoso. Atacar o ridiculizar mis convicciones como persona también lo son. Incluir a otros a participar también lo es. O sea, no porque todos estemos de acuerdo que tú eres malo, significa que sea correcto que yo te lo diga. Como podemos ver ahí, no recuerdo cuántas, 10, 20 opciones. Muchas de estas son evidentes para nosotros, pero otras no tanto. Y hay que tener ojo, porque tal vez una por sí sola no es significativa. Pero si uno presta atención, de repente se presentan muchas más de las que nosotros quisiéramos en nuestro trabajo. Ahora, el propósito de esta presentación era conversarles sobre las consecuencias que esto tenía. Y yo preferí clasificar esto dentro de las consecuencias que esto traía tanto para sí mismo como persona, como trabajador y como parte de un grupo, que es la familia. Por lo tanto, hice la siguiente diferenciación. Asimismo, las personas que están sufriendo o que han sido víctimas de acoso laboral presentan retraimiento y aislamiento social. Al final me terminan convenciendo de que el malo soy yo, que el problema lo tengo yo y por lo tanto me transformo en alguien que prefiero alejarme del resto para evitar que más personas me sigan criticando como soy. Evidentemente eso genera un deterioro en mi autoestima, en la confianza de mí mismo. Acuérdense de lo que le pasó a la guardadora. Estuvo 1 año y medio sin siquiera buscar trabajo. No se atrevía porque probablemente estaba convencida de que no era una persona para trabajar en equipo, que no tenía la habilidad de competencia, porque todo el mundo hacía las cosas de otra manera y ella no lo entendía. Aumento del sentimiento de culpa. Te terminan convenciendo de que uno no es responsable. Que en el fondo yo soy el malo, yo debería cambiar y aceptar cómo ellos me tratan. La bulia y la anedonia. Pierdo las cosas con las cuales disfrutaba en la vida, independiente de mi lugar de trabajo o del gusto por hacer mi trabajo, lo pierdo. Pierdo el gusto por ir a trabajar. ¿Cuántas de las personas que alguna vez les han contado que han sido víctimas de eso dicen, para mí es cada vez más difícil ir a trabajar, y lo que es pésimo trabajar, en cualquier minuto alguien me va a decir algo que me va a hacer perder la perspectiva? Pierdo la capacidad de gozar con las cosas, pierdo la capacidad de gozar con mi familia. ¿Por qué? Porque ando pensando de que mañana tengo que volver a trabajar. Pierdo el gusto por hacer cosas que antes disfrutaba. O sea, por lo tanto, el acoso trasciende más allá del mi horario de trabajo.